Mi esposa lo quería todo en el divorcio, menos nuestro hijo, menos nuestro hijo. Historia de venganza Mi familiar. esposa miró fijamente al juez y dijo que lo quería todo. Casa, auto, ahorros, pero no a nuestro hijo. Le dije a mi abogado, dáselo todo. La sala quedó en silencio. Por un segundo, oí el viejo ventilador de techo del pasillo, afuera de la sala, chasquear como una aspa suelta en un porche de verano. Incluso el alguacil dejó de mover el peso. El bolígrafo del juez Klein flotaba sobre los papeles como si hubiera olvidado cómo moverse. Linda se irguió con su pelo de blazer azul marino, como lo llevaba para las fotos de Facebook, liso, brillante, sin un mechón fuera de lugar. No me miró como una esposa que se hubiera pasado 27 años viéndome llegar a casa con polvo de cemento en las botas. Me miró como si fuera un electrodoméstico anticuado que finalmente había decidido reemplazar. A su lado de la mesa, su abogada, Mara King, levantó la barbilla con esa tranquila confianza que adquieren los abogados cuando creen que las matemáticas son sencillas. Casa, coches, cuentas, jubilación y lo único con lo que Linda no quería lidiar, como ella misma lo expresó, nuestro hijo Evan. Mi abogado, Tom Bredesling, se inclinó hacia mí tan cerca que podía oler su chicle de menta. Susurró entre dientes, Rick, esto es una locura. Se está extralimitando. Lucharemos contra esto. No giré la cabeza. Mantuve la vista fija en la esquina de la mesa donde alguien había grabado un pequeño corazón en la madera años atrás. Sentí el peso de la sala, como se siente el peso de un techo cuando se está en un ático. Todo lo que está encima, sostenido por vigas invisibles. No, dije. Tom arqueó las cejas. Dáselo todo a ella, repetí con la suficiente calma como para que mi propia voz me sorprendiera, como si estuviera pidiendo café. Los labios de Linda se crisparon. No era exactamente una sonrisa, sino más bien satisfacción, como si finalmente hubiera obtenido lo que creía merecer. El juez Klein se aclaró la garganta. Señor Holloway, necesito asegurarme de que comprende lo que está aceptando. Entiendo, dije. ¿Por qué lo hice? La gente cree que un inspector de edificios se pasa la vida buscando problemas en las casas de otros. Vigas podridas, cimientos agrietados, moho arrastrándose por la pared del sótano como una confesión silenciosa. Pero la verdad es que, después de 30 años en el trabajo, no puedes apartar la vista de él. Entras en tu propia cocina y notas que el suelo se hunde un poco cerca del refrigerador. Ves la grieta fina en la pared de yeso y te dices a ti mismo que no es nada, solo que se está asentando. Eso es lo que hice con mi matrimonio durante años. El juez Klein volvió a revisar el expediente. Y también aceptas que tu esposa conserve la residencia conyugal en Renwood Drive, 21 y 48, los vehículos y la mayor parte de los bienes comunes. Conservarás los bienes personales que figuran en la lista y la custodia principal de tu hijo, Evan Holloway. Linda emitió un pequeño sonido, como una risa contenida. Evan tenía 19 años. Técnicamente, el tribunal no tenía que decidir la custodia como lo haría con un niño pequeño, pero Linda había dejado clara su postura de todos modos, allí mismo. El récord, como si no pudiera evitarlo. Todo menos el hijo. Esa frase no solo aterrizó en la sala del tribunal. Aterrizó en mi pecho. Evan no era un sofá que pudieras sacar y reemplazar cuando no encajaba con tu nuevo look. No era una caja que pudieras dejar en Goodwill porque buscabas una vida diferente. Pero Linda ya había decidido que no encajaba con la imagen que quería publicar. La mirada del juez Klein se suavizó por medio segundo y vi al humano detrás de la bata. Señor Holloway, dijo más despacio. ¿Alguien te está presionando para que aceptes este acuerdo? Finalmente miré a Linda. Sus ojos estaban secos, firmes, hermosos como siempre, incluso cuando era cruel.
No, su señoría, dije. Nadie me está presionando. Firmé la página que deslizaron sobre la mesa. El bolígrafo se sentía más pesado de lo debido. No porque me costara escribir mi nombre, sino por todo lo que ese nombre había significado durante años construyendo algo, arreglando cosas, pagando las facturas a tiempo, intentando hacer lo correcto por mi familia. Linda observó mi mano moverse como si estuviera viendo una transferencia de dinero entre cuentas. Cuando terminé, dejé el bolígrafo con cuidado, como si fuera a romperse si lo dejaba caer. La audiencia no era el final. En realidad, no. Fue como una puerta que se cerraba y ya lo había repasado mentalmente hacía meses porque esto no empezó en ese tribunal. Empezó 8 meses antes, a las 2:07 de la mañana, con un brillo azul del teléfono de Linda iluminando nuestra cocina como una sirena de policía. Por aquel entonces, todavía dormía en él. La misma cama que ella. Todavía creía que nuestra vida, la simple y tranquila normalidad de Ohio, era lo suficientemente sólida como para durar. Me levanté a buscar agua. No fue dramático, como suele ocurrir a los 56 años, con las rodillas quejándose de la vejiga. No tan paciente como antes. Recorrí el pasillo en calcetines, pasando las fotos enmarcadas. Evan a las 8 sosteniendo una perca sol en el lago César Craig, Linda y yo en un partido de los Dayton Dragons, quemadas por el sol y sonriendo. El tipo de fotos que te hacen creer que conoces a alguien. La cocina estaba a oscuras salvo por la luz del teléfono. Linda estaba en la mesa, encorvada, moviendo los pulgares rápidamente. Al principio no me oyó. El aire olía ligeramente a su crema facial de lavanda, algo caro que había empezado a comprar después de encontrarse en grupos de Facebook llenos de mujeres hablando de reinvención. Me detuve en el pasillo, sin intentar espiar, solo parando porque la forma en que se mantenía parecía reservada, tensa, como si intentara evitar que algo se derramara. El mensaje en la pantalla no era difícil de leer desde donde estaba. Grandes letras blancas sobre fondo negro. Qué ganas de tener mi propio escenario. Te verás imparable. Y luego otra vez. Una vez que seas libre, ya no tendrás que arrastrar peso muerto. Peso muerto. Se me secó la garganta. El corazón me dio esa lástima de intentar salir de las costillas. Linda sonrió a la pantalla. No fue una sonrisa educada. Una sonrisa de verdad. De esas que hacía tiempo que no me veía. Retrocedí sin hacer ruido, me di la vuelta y caminé de vuelta por el pasillo como si mis piernas pertenecieran a otra persona. En el baño, me miré en el espejo. Parecía lo que era, un hombre mayor con patas de gallo canosas en los hombros, todavía ancho por toda una vida cargando escaleras y bolsas de herramientas, pero con un cansancio alrededor de los ojos que no se quita. Volví a la cama y me quedé allí tumbado en la oscuridad mientras Linda se deslizaba a mi lado 20 minutos después, con el teléfono boca abajo. Fingiendo que también acababa de beber agua. Olía a lavanda y a mentiras. Al siguiente. Ese día no la confronté. Puede que suene débil. Quizás lo fue, pero he estado en suficientes casas donde la gente entra en pánico en cuanto le señalas una grieta. Empiezan a discutir, culpando a los parches con masilla barata sobre la mancha. Eso no arregla la fuga. Así que hice lo de siempre. Empecé a inspeccionar. Otra vez no su teléfono. No de inmediato. Inspeccioné la vida a mi alrededor. La forma en que Linda hablaba, su forma de vestir, los nuevos hábitos que no encajaban con los viejos. Linda empezó a tratar nuestra casa como si fuera un inventario. Lo llamaba construir el negocio de esa manera, lo que lo hacía todo noble. El negocio secundario de Linda, el homestaging, empezó pequeño. Solo unas pocas piezas, Rick, dijo,
agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. La gente paga mucho dinero por esto. Es solo temporal. Lo temporal se convirtió en constante. Lo primero que desapareció fue la bonita manta que la abuela de Evan había tejido a ganchillo. Luego nuestra mejor lámpara. Luego el juego de sillas de comedor a las que ajusté los tornillos yo misma después de que Evan derramara leche sobre ellas cuando tenía 5 años. Nuestra sala empezó a verse vacía. El mejor sofá desapareció un sábado mientras Evan y yo estábamos comprando piezas para mi viejo Ford en AutoZone. Cuando volvimos, había un sofá de 2 plazas más barato en su lugar. De esos que se hunden por la mitad como si se hubieran rendido. Evan se quedó allí de pie con la mochila al hombro, mirando la habitación. ¿Dónde está el sofá? Linda entró como una exhalación detrás de nosotros con una sonrisa, sosteniendo un café de Starbucks como si hubiera ganado un premio. Está en casa de un cliente. Está bien. Este funciona. Evan me miró fijamente. No dijo lo que yo sabía. Estaba pensando que estaban vaciando nuestra casa pieza a pieza. Y de alguna manera mamá actuaba como si fuera un progreso. Me tragué la ira porque aún no sabía dónde ponerlo. Vale, dije. Con tal de que vuelva. Linda se rió. Te preocupas demasiado. No era solo el sofá. Empecé a ver cajas en el garaje cerradas con cinta adhesiva y etiquetadas. Con la letra de Linda. Empecé a notar cómo nuestra cuenta conjunta bajaba de repente. No como en la compra o la gasolina, sino como si alguien estuviera comprando artículos caros con prisa. Y entonces lo vi. No a las 2:07 de la mañana, no en un mensaje secreto. Lo vi en el único lugar donde no se le puede mentir a un hombre como yo. Papeleo. El extracto del fondo universitario llegó por correo un jueves. Había llegado temprano a casa después de una visita a un antiguo dúplex en la zona oeste con un sótano que olía a cartón húmedo. Estaba cansado, con la espalda rígida, e hice lo de siempre. Clasifiqué el correo en el mostrador. El sobre era delgado y oficial. No estaba el nombre de Evan, pero reconocí el logotipo de la empresa de inversiones. Lo abrí. El saldo era menor. No un poco menor, miles menos. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un error. Un error informático. Algo que se corregiría. Entonces vi la línea de transacción. Limpia y despiadada. Transferencia. Estaba en mi propia cocina, la misma cocina donde Linda había sonreído al peso muerto, y sentí que algo en mí se movía como una viga que finalmente se rompe después de estar demasiado podrida. Ese dinero no era nuestro. No en el sentido en que Linda lo entendía. Era el futuro de Evan. Y Linda lo había tomado como si fuera una lámpara prestada. Oí abrirse la puerta principal. Los tacones de Linda resonaron en las baldosas, agudos, seguros, el sonido de alguien que cree estar entrando en la vida que se merece. Volví a meter el extracto en el sobre y lo dejé. No porque le tuviera miedo, sino porque, por primera vez, entendí exactamente lo que estaba haciendo. No estaba abandonando un matrimonio. Estaba demoliendo una casa hasta los montantes y planeando vender la madera. Y no iba a detenerla gritando. Iba a detenerla como detengo cualquier estructura peligrosa que lastime a quienes están dentro. Dejando que la verdad cargue con el peso. No dormí mucho después de esa noche con el extracto bancario. No es la forma correcta de decirlo. Dormí, pero como se hace en una silla en un hospital, entrando y saliendo sin soltarse del todo. Cada sonido en la casa se sentía más fuerte. El refrigerador encendiéndose, el viento rozando el revestimiento. La respiración de Linda a mi lado, firme y despreocupada. En mi trabajo, lo llamamos fallo progresivo.
Una estructura no se derrumba de golpe. Se debilita lenta y silenciosamente, hasta que un día la carga es demasiado. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, siguiendo una leve grieta que iba desde la esquina hacia el detector de humo. La había notado hacía años. Una rayita cosmética. Nada que valiera la pena arreglar. Me dije a mí mismo que esa grieta era mi matrimonio. Linda empezó a pasar menos tiempo en casa después de eso. Reuniones con clientes, las llamaba jornadas de puertas abiertas. Se iba al final de la tarde, vestida más elegante que nunca para mí. Botas de chaqueta a medida que resonaban al caminar, peinada, como si estuviera entrando en una revista. Dejó de preguntar qué queríamos cenar Evan y yo. A veces no volvía a casa. Evan se dio cuenta. Los niños siempre lo hacen, incluso cuando no hablan mucho. Eli tenía nuestras rutinas. Los sábados por la mañana, hacía panqueques. Nada del otro mundo, solo mezcla preparada y demasiada mantequilla. Evan se sentaba en la encimera revisando su teléfono, con el pelo medio despeinado por la sudadera con capucha, como lo había hecho desde la secundaria. Una mañana, me preguntó de forma casual, pero no realmente. ¿Mamá trabajaba de nuevo hoy? Le di la vuelta a un panqueque y lo vi caer un poco descentrado. Sí, eso fue lo que dijo. Asintió con la mirada fija en su teléfono. Bueno, ese era Evan. No presionó, absorbió. El negocio de montaje de Linda se apoderó de más espacio en nuestras vidas sin pedir permiso. El garaje se llenó de lámparas de caja, mesas auxiliares, alfombras enrolladas como cuerpos. Moví mis herramientas cada vez más lejos hasta que me encontré trabajando desde un rincón. Mi escalera apoyada en la pared como una idea de último momento. Empezó a referirse a las cosas como activos, no como muebles, no como recuerdos. Activos. Una noche, estaba de pie en la sala, con las manos en las caderas, observando los espacios vacíos donde solían estar nuestros muebles. Necesito el juego de comedor. Siguiente, dijo. Levanté la vista de apretar una bisagra suelta en el armario barato que había traído. Esa mesa en la que comemos. Suspiró como si fuera una niña. Rick, la gente paga por mirar. Te lo devolveré. Cuando se fue, cuando pueda. Evan estaba en la entrada, escuchando con la mochila puesta. Capté su mirada y negué con la cabeza lo justo para decirle que no. Lo dejé pasar de nuevo, pero empecé a llevar la cuenta. Fechas, horas, qué artículos se fueron y no volvieron, qué retiros coincidieron con qué compras. No porque quisiera atraparla, porque así es como funciona mi cerebro. Documentas lo que ves. No discutes con la podredumbre, la mides. El golpe real llegó 2 semanas después. Era un martes por la noche, gris y frío, el tipo de día de invierno de Ohio donde el sol nunca aparece. Evan llegó tarde a su universidad comunitaria para un grupo de estudio. Linda no estaba en casa. Tenía la casa para mí sola. Estaba sentada a la mesa de la cocina con el extracto del fondo universitario extendido junto a un bloc de notas amarillo. Había llamado a la compañía de inversiones. Esa tarde, desde mi camioneta estacionada afuera de una obra. Señor, dijo la mujer al teléfono, con voz educada y distante. La transferencia fue autorizada por el titular de una cuenta. ¿Cuál? Pregunté. Hubo una pausa. La señora Hoyoway. Le di las gracias y colgué antes de que pudiera oír mi cambio de voz. Volví a mirar los números como si fueran a reorganizarse si los miraba con suficiente atención. Ese dinero no era un extra. No era extra. Fueron años de recortar gastos, saltarme vacaciones, conducir autos hasta que se descompusieron, todo para que Evan tuviera una oportunidad sin ahogarse en préstamos.
Me imaginé a Linda eligiendo sofás, pasando una tarjeta, diciéndose a sí misma que era temporal, que la había devuelto, que se lo merecía. Oí abrirse la puerta del garaje. Linda entró zumbando, con las mejillas sonrojadas por el frío. Llevaba una bolsa de alguna boutique del centro. Se quedó paralizada al ver los papeles sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Fondo para la universidad, dije. Dejó la bolsa lentamente. ¿Por qué miras eso? ¿Por qué? Falta dinero. Se cruzó de brazos. Es una inversión. Volverá. Te lo llevaste, dije. Mantuve la voz serena. Te llevaste el dinero de la Universidad de Evans. Su rostro se endureció. No seas dramática. Es nuestro dinero. Es para Evan, dije. Puso los ojos en blanco. Evan estará bien. Los niños se dan cuenta. Además, este negocio es para todos. Fue entonces cuando lo supe. No solo que se había llevado el dinero, sino que no le veía nada malo. Linda se dio la vuelta, ya harta de la conversación. Estoy agotada. Hablaremos más tarde. El después nunca llegó. Durante el mes siguiente, la casa se vació aún más. Las buenas sillas, la mesa de centro que yo misma había construido con madera reciclada, la habitación de invitados que Evan usaba para extender sus libros de texto, ahora llena de cajas etiquetadas como puesta en escena. No tocar. El lugar empezó a resonar. Evan se sentó a la mesa de la cocina una noche, con los codos apoyados, mirando su teléfono sin verlo realmente. Papá, él, dijo en voz baja. ¿Nos mudamos? Sentí esa pregunta como un clavo en la bota. Todavía no lo sé, dije con sinceridad. Asintió con la mandíbula apretada. De acuerdo. Linda anunció que quería el divorcio 3 semanas después, como si anunciara una nueva aventura. No estoy contenta, dijo, de pie en la misma cocina que había vaciado. Quiero más de la vida, y no voy a disculparme por eso. Ya había hablado con un abogado, ya había elegido lo que quería, casa, coches, cuentas. Le hice una pregunta, ¿y Evan? Hizo un gesto con la mano. Ya está prácticamente crecido. Él puede quedarse contigo. Como si dejara un mueble. No tenía ganas de mudarse. Esa noche, después de que se acostara, me quedé sola en la sala. El sofá barato crujió al sentarme. Las paredes se sentían más separadas que antes. Pensé en todas las inspecciones que había hecho a lo largo de los años. Las veces que había estado frente a propietarios que juraban que un edificio estaba bien, que las grietas no importaban. Siempre dicen eso justo antes de que algo se derrumbe. No lloré, no grité. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Lo titulé Renwood y empecé a anotarlo todo. Lo que pasa con Rod es que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Cada inspección después de esa se sentía diferente. Estaba parada en algún alquiler a medio alquilar en la zona este, con el portapapeles en la mano, escuchando a un casero jurar que la instalación eléctrica estaba bien, y solo podía pensar en mi propia casa. En cómo me creería las mismas mentiras porque me convenían. Linda presentó la documentación. Una semana después de que dijera la palabra divorcio en voz alta. Sin lágrimas, sin gritos, solo firmas y una mirada en su rostro como si finalmente estuviera entrando en la vida que le habían negado. Llamé a Tom Brereslin a la mañana siguiente. Conocía a Tom desde hacía años, me lo encontré en una cena de pescado frito de veteranos de guerra, una vez congeniamos con un café malo y premios de bingo aún peores. Era el tipo de abogado que todavía estrecha la mano como si significara algo. Nos vimos en un restaurante fuera de la carretera 48,
de esos con cabinas de vinilo agrietadas y una campana que sonaba cuando el cocinero estaba listo. Tom escuchó mientras hablaba. No levanté la voz. No me apresuré. Lo expliqué cómo se presenta un informe de infracción. Hechos, primero sentimientos después. Cuando terminé, se echó hacia atrás y se frotó la barbilla. Rick, dijo que está pidiendo mucho. Sé que podemos luchar contra esto, dijo. Tienes influencia. Solo el fondo universitario. No estoy aquí para luchar. Dije que eso lo detuvo. Me miró fijamente por encima de su café. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitaba saber cómo se derrumba un edificio sin arrastrar consigo a las personas equivocadas. Le conté esa parte sin usar esas palabras. Le hablé de Evan, de los retiros, de cómo Linda trasladaba y firmaba cosas, tratando el matrimonio como un almacén que estaba vaciando. Tom suspiró, si te resistes ahora, se atrincherará. Las mociones retrasan los honorarios. Te desangrará antes de que veas un tribunal. Asentí. Eso coincidía con lo que me decía mi instinto. ¿Y si no? Pregunté. Tom dudó. Entonces podrías perderlo todo. Bajé la mirada a mis manos. Dedos gruesos, arañados y con cicatrices por décadas de trabajo. Manos que habían arreglado techos sujetaron escaleras y estabilizaron a Evan cuando aprendió a montar en bicicleta. No todo es todo, dije. Tom me observó un largo segundo. ¿Estás planeando algo? Planeo no sostener más una mala estructura, dije. Solo necesito saber cómo no aplastarme bajo ella. Eso me valió un lento asentimiento. De acuerdo, dijo Tom. Luego nos quedamos en silencio. Sin acusaciones, sin dramatismo. Documentamos y esperamos. Esperar es más difícil que luchar. Linda tomó mi silencio como una rendición. Lo notaba en su forma de hablarme. Breve, despectiva, como si ya estuviera pasando página. Empezó a pasar más tiempo en el centro, publicando fotos de proyectos y transformaciones. La gente comentaba con emojis de fuego y palabras como jefa e imparable. Le gustaban esos comentarios. Me di cuenta. Mientras tanto, yo empecé a hacer lo que mejor sé hacer, documentar. Tomé fotos del garaje cuando ella no estaba. Las pilas de muebles, las lámparas aún con las etiquetas de los proveedores. Anoté los números de serie como se anotan los modelos de electrodomésticos en una inspección fallida. Saqué extractos bancarios y resalté patrones, transferencias que coincidían con compras, pagos realizados desde cuentas que se suponía que estaban intactas. No fisgoneé. No pirateé. No rompí cerraduras ni contraseñas. Todo lo que vi fue enviado por correo a casa o vinculado a cuentas en las que mi nombre aún estaba legalmente registrado. Y luego estaba el trastero. Me di cuenta del cargo una noche mientras cuadraba la chequera. Algo que Linda no me había molestado en hacer en años. Cuota mensual. Nada barato. Cuando le pregunté, apenas levantó la vista del teléfono. Es para el exceso. ¿Exceso de qué? ¿Inventario? Lo dijo como si fuera obvio. Rick, no necesita saber todos los detalles. Tenía razón. No necesitaba detalles. Necesitaba la ubicación. Una búsqueda rápida confirmó lo que sospechaba. La unidad estaba en una zona industrial, no zonificada para almacenamiento comercial como ella la usaba. Códigos de incendios, problemas de responsabilidad, el tipo de cosas que no importan hasta que de repente importan. No lo reporté. Esa parte importa. No llamé. No lo señalé como inspector. No rompí ninguna regla. Simplemente lo anoté.
Dejar que alguien siga construyendo en un terreno en mal estado no es lo mismo que derribar el edificio. Evan me sorprendió una noche sentado a la mesa, con el bloc de notas abierto y las hojas extendidas. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Dudó un momento y se sentó frente a mí. Mamá dice que la estás dejando tomar el caza. Lo miré a los ojos. ¿Eso fue lo que dijo? Él asintió. Dijo que no quería pelear. Elegí mis palabras con cuidado. Elijo lo que importa. Miró la mesa y luego me miró a mí. Ese soy yo, ¿verdad? Extendí la mano y le apreté la suya siempre. Linda solicitó un acuerdo acelerado. Lo quería rápido y limpio. Quería terminar con el pasado antes de que pudiera complicar su futuro. Su abogado envió borradores que parecían una lista de la compra. Casa, autos, cuentas, intereses comerciales. No discutí. No negocié. Acepté casi todo con dos condiciones: la custodia de Evan y tiempo para revisar el papeleo cuidadosamente. Marle King llamó a Tom irritada. Su cliente no está cooperando. Tom sonrió cuando me lo dijo más tarde. Está impaciente, dijo. Eso es bueno para nosotros. Pasé noches revisando documentos con una lámpara de escritorio barata, de esas que zumban suavemente. Leía cada línea como leo planos buscando un lenguaje contundente. Propiedad, responsabilidad, asunción de deuda. Linda estaba tan concentrada en lo que obtenía que no preguntó qué conllevaba. Sentí miedo, no me malinterpreten. Hubo momentos en que me pregunté si me equivocaba. Si estaba a punto de perder la casa, había arreglado habitación por habitación el barrio. Sabía la vida que entendía. Pero cada vez que la duda me asaltaba, me imaginaba a Evan en la mesa de la cocina preguntando si nos mudábamos. Y me imaginaba la voz de Linda diciendo todo menos el hijo. Fue entonces cuando mi determinación se endureció. No me estaba preparando para el juicio. Me estaba preparando para lo que vendría después. Para cuando el papeleo llegó a la versión final, nuestra casa ya no parecía una casa. Parecía una casa modelo después de que la mudanza la dejara limpia por fuera y vacía por dentro. Linda la recorrió como un comprador que ya imagina nuevos dueños. Hablaba por teléfono mientras paseaba por la sala de estar, haciendo sonar los tacones sobre la madera noble que yo misma había restaurado años atrás. Sí, tendré la casa para el verano, dijo una tarde, sin molestarse en bajar la voz. Rick se está retirando. No tiene estómago para pelear. Me quedé en el garaje fingiendo organizar mis herramientas. Cada palabra me sonaba como un pequeño insulto, no porque doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Ella creía que se trataba de fuerza. De quien parpadeaba primero. No entendía de inspecciones. Empecé a empacar mis cosas en serio. No quería muebles, sino los objetos que tenía en mis manos, las cosas que pesaban sin tasación. Mi cinturón de herramientas, el martillo con el mango desportillado, el nivel que había usado en la mitad de las casas del condado de Montgomery. Los envolví con cuidado, como se hace al salir de una obra por última vez. Evan rondaba en la puerta, intentando no estorbar. ¿Te llevas todo eso? Sí, dije. Lo necesitaré. ¿Para qué? ¿Para empezar de cero? Asintió. No sonrió, pero tampoco parecía asustado. Eso significaba más para mí que cualquier otra cosa. La habitación más difícil era la cocina. No por los electrodomésticos ni los armarios, sino por el marco de la puerta. En el borde interior, con lápiz y rotulador descolorido, estaban las marcas de altura que le hacía a Evan cada año. 8, 10, 12 años. Cada una representaba una pequeña celebración.
Pasé el pulgar por la marca más alta. 17, el año en que creció tan rápido que sus pantalones nunca le quedaban bien. Linda entró detrás de mí. No te llevarás eso, dijo como si bromeara. Me giré. No, dije que no. Se encogió de hombros. Bien. Es parte de la casa. Me quedé mirando las marcas un segundo más y luego retrocedí. Algunas cosas no viajan. Se quedan donde se hacen. Esa noche, Evan y yo comimos pizza en platos de papel porque los platos buenos ya se habían acabado. Linda había salido otra vez. No pregunté dónde. Papá, dijo Evan, masticando lentamente. ¿Estás seguro de esto? Me limpié las manos con una servilleta. ¿De qué? De dejar que se lo llevara todo. Me recosté en la silla, escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj sobre el fregadero. Sonidos que había oído hablar de ello durante décadas. No, dije. No estoy seguro, pero sí de ti. Me miró un buen rato y asintió. Bueno, ya basta. La semana anterior a la audiencia final, Linda apenas me habló, a menos que se tratara de logística, servicios públicos, reenvío de correo o qué coche sería suyo. Actuaba como si ya se hubiera ido, como si el papeleo estuviera poniéndose al día. Me encontré con Tom una última vez en su oficina. Extendió los documentos sobre el escritorio. Esto es todo, dijo. Una vez que firmes, está hecho. Recorrí las páginas con la mirada fija donde sabía que estarían. Cláusulas de propiedad, asunción de responsabilidades, la transferencia completa de los intereses comerciales. ¿Estás seguro?, preguntó Tom en voz baja. Pensé en el trastero, en el dinero que faltaba, en que Linda nunca preguntó cómo estaba Evan llevando todo esto. Estoy seguro, dije. La mañana de la audiencia, estuve de pie en la sala vacía por última vez. Las paredes resonaban al respirar. El sofá barato se hundía por su propio peso. No me sentía enojo. Sentí algo más cerca de resolverse. Cerré la puerta con llave y dejé la llave en el mostrador, justo donde Linda la encontraría. En el juzgado, Linda sonrió al verme. No con amabilidad, sino con confianza. Tomé asiento junto a Tom, junté las manos y esperé. La sala olía ligeramente a papel viejo y cera para pisos. El tipo de olor que nunca desaparece del todo, sin importar cuántos casos pasen. Había estado en ese edificio antes para audiencias de permisos y apelaciones, pero estar sentado allí esa mañana se sentía diferente. No se trataba de la línea del techo ni de un pasamanos que faltaba. Era mi vida reducida a párrafos y firmas. Linda se sentó a 2 sillas de mí, con las piernas cruzadas, con una postura perfecta. Llevaba un traje gris claro que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi camioneta. Llevaba el pelo recogido, como le gustaba cuando quería parecer seria. No parecía nerviosa. Parecía lista. Marlequín se inclinó hacia ella, susurrando algo que hizo que Linda sintiera y sonriera. No necesitaba oírlo. Ya sabía la esencia. Estamos a punto de... para ganar. Tom Brereslin revolvió los papeles frente a nosotros. Me miró, con las cejas arqueadas lo justo para hacer la pregunta que ya había hecho 3 veces esa mañana. ¿Estás bien?, murmuró. Asentí. Terminemos. El juez Klein entró con la toga ligeramente ondeando al tomar asiento. El alguacil llamó al orden, y todos se pusieron de pie y luego volvieron a sentarse. El sonido de sillas al raspar resonó más fuerte de lo habitual. El juez se ajustó las gafas y miró el expediente. Estamos aquí para finalizar la disolución del matrimonio entre Richard Holloway y Linda Holloway. Linda se incorporó un poco. Era su momento.
El juez Klein repasó los términos del acuerdo en voz alta, con voz firme y practicada. Casa en Renwood Drive a nombre de Linda. Vehículos a nombre de Linda. Cuentas financieras como se describe. Intereses comerciales reservados exclusivamente a Linda. Bienes personales a dividir como se indica. Mientras hablaba, sentí que cada cosa se alejaba de mí como una herramienta que se deja por última vez. No me inmuté. Ya había dejado ir estas cosas. En mi cabeza. Y la custodia del hijo de la parte, Evan Holloway, continuó el juez. El señor Holloway ha acordado que Shall permanezca principalmente con él. Linda tensó la mandíbula durante medio segundo, luego la relajó. Ya había descartado a Evan como una molestia de la que estaba feliz de librarse. El juez Klein levantó la vista. Señor Holloway, ¿confirma su aceptación de estos términos? Sí, dije. ¿Y la señora Holloway? Sí, dijo Linda, seca y segura. El empleado deslizó los documentos por la mesa hacia mí primero. La pila era gruesa. Las páginas estaban calientes de la fotocopiadora. Tomé el bolígrafo. Por un breve instante, mi mano flotó. No porque no supiera lo que hacía, porque sí lo sabía. Pensé en el garaje cuando Evan era pequeño, sentado en un cubo boca abajo mientras yo trabajaba, dándome tornillos como si fueran un tesoro. Pensé en el marco de la puerta de la cocina, las marcas de lápiz. Pensé en aquella noche a las 2:07 de la mañana. El brillo del teléfono de Linda, la palabra peso muerto. Firmé. Mi nombre se veía más pequeño en la página de lo que esperaba. Devolví los papeles. Linda los tomó con entusiasmo, hojeándolos para asegurarse de que todo estuviera allí. Cuando terminó de firmar, le entregó el fajo a Mara con un suspiro de satisfacción. Había terminado, o eso creía. El juez Klein apiló los documentos cuidadosamente. Antes de que esto constara en el acta, preguntó, ¿hay algo más de alguna de las partes? Linda se recostó, con los brazos cruzados, y una sonrisa ya se dibujaba. Mara empezó a negar con la cabeza. Tom se levantó. Su señoría, dijo, solicitamos respetuosamente que el tribunal reconozca los documentos adjuntos presentados con el acuerdo. Linda se giró bruscamente hacia Mara. ¿Qué documentos? Mara frunció el ceño. ¿Qué documentos? El secretario le entregó al juez Klein una carpeta más delgada sujeta al reverso del acuerdo. Mara se inclinó hacia adelante, cogiendo su copia de la mesa. La abrió, escudriñando rápidamente. Su rostro cambió. Al principio no fue dramático, solo una pausa, un parpadeo. La forma en que alguien mira cuando se da cuenta de que un número no cuadra. Linda susurró Mara. Mara pasó otra página, luego otra. El color se desvaneció de su rostro. El juez Klein se ajustó las gafas de nuevo. Señora King. Mara se levantó bruscamente, las patas de la silla, chirriando contra el suelo. Su señoría, dijo con la voz tensa. Necesito un momento. Linda la agarró del brazo. ¿Qué pasa? Mara se la quitó de encima, con los ojos aún pegados a las páginas. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. Me quedé quieto, con las manos juntas, el corazón firme. La voz de Mara se elevó a su pesar. Esto cambia las cosas. El ceño del juez Klein se frunció. ¿De qué manera? Mara miró a Linda, luego de nuevo al juez, el pánico destellando a través de su compostura cuidadosamente practicada. Su señoría, los documentos adjuntos indican importantes pasivos no revelados vinculados a los activos comerciales que mi cliente acaba de aceptar en su totalidad. La sonrisa de Linda se desvaneció. ¿De qué está hablando?
Mara se giró hacia sus ojos abiertos de par en par. Linda, estos informes, estas transferencias, estas obligaciones, ahora son tuyos. Todos. Linda se puso de pie. Rick, ¿qué hiciste? Sostuve su mirada con calma. Firmé lo que pediste. El juez Klein levantó una mano. Señorita Ken, baje la voz. Mara tragó saliva con dificultad. Su señoría, con el debido respeto, este acuerdo incluye el reconocimiento de los documentos financieros, detallando la exposición fiscal, las obligaciones pendientes y los posibles problemas de cumplimiento relacionados con los activos de la empresa. La señora Hoyoway insistió en retenerlos. La sala del tribunal zumbó. Murmullos bajos, una tos. Alguien en la parte de atrás se inclinó hacia adelante. Linda negó con la cabeza, riendo con fuerza. Eso es ridículo. Dijiste que todo estaba limpio. La voz de Mara se quebró. Dije que lo que me mostraste estaba limpio. El juez Klein cerró el expediente lentamente. Revisaré estos documentos en detalle. Linda se volvió hacia mí de nuevo, con el rostro tenso por la ira. Me engañaste. Negué con la cabeza. No, dejé de mantener las cosas bajo control por ti. El alguacil cambió de postura. El aire se sentía más pesado. El juez Klein miró de Linda a mí. Este tribunal reconoce las pruebas como parte del expediente. Dada la información presentada, podría haber más procedimientos relacionados con la declaración financiera y la responsabilidad. Linda se recostó en su silla, atónita. Mara miró los papeles como si fueran a estallar en llamas. Y por primera vez desde que esto empezó, lo vi en los ojos de Linda. No había ganado. La sala no estalló como la gente imagina cuando las cosas salen mal en el tribunal. No hubo un portazo inmediato, ni gritos desde la galería, solo una tensión leve que se extendía como una viga que empieza a crujir bajo un peso que no puede soportar. Mara Ken fue la primera en quebrarse. Se apartó de la mesa, con una mano apretada contra el pecho y la otra agarrando los papeles. Su voz salió aguda y fuerte antes de que pudiera detenerla. Esto es un desastre, dijo, y luego más fuerte. Esto es un completo desastre. La palabra resonó en las paredes. El juez Klein entrecerró los ojos. La señorita King se recompuso. Mara volvió al estrado con la respiración entrecortada. Su señoría, con el debido respeto, mi cliente acaba de aceptar la plena propiedad de los activos comerciales que conllevan importantes pasivos no declarados, exposición fiscal, deudas pendientes con proveedores, almacenamiento e incumplimientos de arrendamiento. Estas obligaciones no se revelaron al Consejo en su totalidad antes de la ejecución. Linda se puso de pie de golpe. ¿Qué está diciendo?, exigió. Me dijo que todo estaba bien. Mara se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Me dijo que todo estaba bien. Me dijo que no había asuntos pendientes. Estas pruebas demuestran lo contrario. Pude oírlo entonces. El cambio en la sala, la gente inclinándose hacia adelante. Alguien detrás de mí susurró, Dios mío. El juez Klein levantó una mano. Señora Hoyoway, siéntese. Linda no lo hizo. Su voz se elevó entrecortada por el pánico. Rick, tú hiciste esto. Tú lo planeaste. Me quedé sentada. Mis manos descansaban sobre la mesa con los dedos entrelazados. Acepté lo que pidió. Lo ocultó, espetó. Lo ocultó. No, dije. Dejé de encubrirlo. Fue entonces cuando Mara gritó. No fue un grito teatral. No fue fuerte para causar efecto. Era el sonido que hace un profesional al darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no es suelo en absoluto. Su señoría, gritó Mara,
papeles, temblando en sus manos. Insistió en la propiedad exclusiva. Alma, que significa plena responsabilidad. Cada inclinación, cada obligación tributaria, cada problema de cumplimiento relacionado con estos activos, los aceptó cuando lo exigió todo. El juez Klein tensó la mandíbula. Se inclinó hacia adelante, examinando la primera página de las pruebas. Su expresión cambió de irritación a algo más frío, más centrado. Estos documentos indican fondos transferidos de una cuenta educativa protegida, dijo lentamente. Y activos almacenados en lugares no debidamente divulgados o permitidos. Linda abrió la boca. Luego la cerró. Eso no es. Esos eran temporales. Rick sabía de ellos. El juez Klein levantó la vista. ¿Los autorizó? Ella no respondió. Mara insistió con desesperación, alzando la voz. Su señoría, mi cliente creía que estos activos estaban limpios. No se le informó. El juez Klein la interrumpió. Abogado, su cliente certificó estas divulgaciones. Este tribunal se toma muy en serio la no divulgación. El rostro de Linda palideció. La confianza que había llevado como una armadura se quebró y luego se partió. Esto es injusto, dijo, con la voz más baja. Solo quería lo que me debían. Mara se volvió hacia ella. Lo querías todo, susurró, y ahora lo tienes. El juez se recostó, juntando los dedos. Este tribunal reconocerá el acuerdo como ejecutado. Sin embargo, dada la información presentada, ordeno una revisión de las declaraciones financieras y remito ciertos asuntos para un examen más detenido. El alguacil se acercó al lado de Linda en la sala. Linda me miró una última vez, buscando en los ojos algo de arrepentimiento, tal vez, o misericordia. Y él, dijo, señalándome. Se sale con la suya. La voz del juez Klein era firme. El señor Holloway renunció a la propiedad. La responsabilidad sigue a la propiedad. El silencio volvió a caer, más profundo esta vez. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No triunfo, sino alivio. Porque el peso que había estado sosteniendo durante años en silencio, obstinadamente, finalmente se había quitado de mis hombros. Linda se hundió en su silla. Su teléfono vibró sobre la mesa. 1, 2 veces, no lo miró. Mara miraba al frente, pálida, calculando ya un control de daños que quizá no existía. El juez Klein golpeó el grillete una vez. Se levantó la sesión. La gente se puso de pie, las sillas chirriaron. La sala volvió a la vida. No miré atrás al salir. Afuera, el aire frío de Ohio me golpeó la cara, limpio y penetrante. Respiré hondo y sentí que me llenaba los pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, la estructura que tenía detrás ya no me pertenecía. La primera noche después de la audiencia, Evan y yo cenamos en el suelo de nuestro nuevo piso. No era gran cosa. Solo un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el borde de unas paredes beige que teñían de rojo, alfombra fina, un ligero olor a pintura vieja y limpiador de limón. El tipo de lugar del que no presumes, pero del que tampoco te avergüenzas abrir. Nos sentamos con las piernas cruzadas con platos de papel sobre las rodillas. Pollo asado de Meyer, una hogaza de pan, mantequilla en uno de esos pequeños recipientes de plástico. Evan dio un mordisco y asintió. Nada mal. Sonreí. Un gran elogio. No había eco. No había vacío fingiendo espacio. Las habitaciones eran más pequeñas, pero el aire se sentía más ligero, como un edificio después de que se hubiera quitado la carga pesada. Unos días después, empezó la llamada. No contesté. Al principio, era el número de Linda que iluminaba mi teléfono una y otra vez.
Luego números desconocidos, luego un mensaje de voz de Mara King que era pura profesionalidad con toques de pánico. Señor Holloway, por favor, devuélvame la llamada lo antes posible. No lo hice. Había cedido la propiedad. Junto con ella, había cedido la responsabilidad. Ese era el trato que Linda quería. Y por primera vez en su vida, estaba consiguiendo exactamente lo que pedía. Evan se adaptó más rápido de lo que esperaba. Instaló su escritorio junto a la ventana, fue a clase, hizo horas extras en la biblioteca del campus. Una noche, al llegar a casa, lo encontré cocinando pasta, leyendo las instrucciones de su teléfono como si fueran planos. Mírate, le dije. ¡Qué mayor! Se encogió de hombros, pero capté un atisbo de sonrisa. Alguien tiene que alimentarnos. Los domingos volvíamos a hacer panqueques. De los de caja. Demasiada mantequilla. Algo de rutina sobrevivió al desastre. Se corrió la voz por el pueblo. Dayton no es pequeño cuando quieres que sea grande, pero lo es bastante cuando las cosas salen mal. El negocio de montaje de Linda se estancó, luego se congeló, luego empezó a desmoronarse. Los vendedores querían el pago. El almacén marcó la unidad. Después vinieron las cartas de impuestos. Correo certificado. Publicó menos en línea. Cuando lo hizo, las fotos eran más ajustadas, recortadas, más cerca, intentando ocultar lo que ya no estaba. Una vez en la gasolinera, me encontré con un tipo que conocía desde hacía años. Me miró y luego apartó la mirada. Mal trato, dijo en voz baja. Sí, respondí, pero se asentó. Y lo fue. Pensé que sentiría más satisfacción, algún gran momento de victoria, pero lo que sentí fue algo más firme. Paz. No de esas que se escuchan a gritos. El tipo de cosas que aparecen cuando dejas de mentirte a ti mismo sobre lo que mantienes unido. Una noche, Evan y yo nos sentamos en el sofá, nuestro sofá esta vez, barato pero sólido, viendo el pronóstico del tiempo en el Canal 7. Tormentas eléctricas se desplazaban por el oeste de Ohio. El meteorólogo habló de sistemas de presión, aire inestable. Qué curioso, Evan dijo cómo las cosas se acumulan antes de romperse. Asentí. Sí, siempre pasa. Me miró. ¿Estás bien, papá? Pensé en la casa en Renwood Drive, el marco de la puerta con las marcas de lápiz, la vida que había construido allí y la vida que aún tenía sentada a mi lado. Lo estoy, dije, y lo decía en serio. Linda se quedó con la casa, pero yo conservé el hogar. Ella se quedó con el negocio, pero yo conservé mi nombre. Si esta historia te suena familiar, si alguna vez has sentido que sostenías algo que ya se estaba cayendo, tómate un momento, piensa en lo que realmente importa y en lo que estás dispuesto a dejar ir. Y si te ayudó a escuchar esto, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. O quédate por aquí. Hay más historias como esta, historias tranquilas sobre mantenerse firme de la manera correcta.